Buenos días. Les cuento un poco sobre mi historia. Hace un par de años la vida y, bueno, gracias a mis papás también, tuve la oportunidad de ir a estudiar al Instituto Marangoni, que es una escuela especializada pues, en diseño de moda. Fue una experiencia increíble, me sumergí en moda completamente y por razones que hasta ahora entiendo, tuve que regresar al país y, bueno, viví una crisis existencial muy grande porque regresé a un país en donde la industria de la moda no está desarrollada. El diseño de moda está comenzando a sonar y el año pasado comencé a ver mi vida cada día como una lección para poder entender qué era lo que tenía que hacer aquí, por qué había regresado aquí y cuál era mi tarea, digamos así. Entonces comencé a tener estas lecciones de vida que comencé a compartir en mi Facebook y esta fue la primera. Todo comenzó en diciembre, para comenzar el año nuevo. Y entonces elegí esta imagen como la primera lección, inspirarse. ¿Por qué? Francesco Cominelli es uno de los estilistas, o era uno de los estilistas de moda más importantes en Italia. Y me pareció inspirador porque la moda en otro mundo se vive al 100% y son ejemplos a seguir porque expresan su personalidad de todas las maneras sin miedo o temor a ser juzgados. Entonces me pareció un buen punto de partida inspirarse en esta motivación. Luego, la segunda lección la descubrí un par de días después, cuando descubrí que Chávez tenía una contrincante mujer. O sea, en un país en donde, bueno, todos conocemos un poco la historia y no es que me quiera hacer política ni nada por el estilo, pero sabemos lo que sucede ahí y esta mujer se atrevió a postularse como una candidata o por lo menos tratar de hacer algo por su país y por cambiar las cosas, que me pareció que era otra lección que tenía que ir sumando. La siguiente lección es la lección número 3, que es sentir. Nina Simone es una de mis artistas favoritas, era una artista de jazz y además era una activista de los derechos civiles en los 1900. Mi canción favorita es I Wish I Knew How It Feels to Be Free. Y entonces en una entrevista le preguntan qué significa ser libre para ella. Y esto es lo que dice. Well, what's free to you? What's free to me? Yeah. Same thing it is to you. You tell me. No, you tell me. No. Because I've been talking for It's such a just long... a feeling. It's just a feeling. It's like, how do you tell somebody how it feels to be in love? How are you going to tell anybody who has not been in love how it feels to be in love? You cannot do it to save their life. You can describe things, but you can't tell them. But you know it when it happens. That's what I mean by free. I've had a couple of times on stage when I really felt free. And that's something else. That's really something else. Like like, I'll tell you what freedom is to me. No fear. I mean, really, no fear. Entonces me parece súper lindo de If que para I could have ella that ser libre es no tener half of my miedo, life, no no tenerle fear. miedo a nada. Ese es el sentimiento que creo que nos debe mover a todos los que estamos comenzando a hacer algo en el país. No tener miedo de, ¿qué si las regamos? No perdimos nada, absolutamente nada, pero lo apostamos todo. Aprendimos lecciones, tuvimos experiencia, la próxima vez puede ser que nos vaya mejor, pero ¿qué y si hubiera sido exitoso? Y no le apostamos nada. Entonces me parece que no tener miedo tiene que ser otra de las lecciones que tenemos que aplicar en nuestras vidas. La lección número 7 que identifiqué por ahí fue un texto de Joseph Chilton. To live a creative life, we must lose our fear of being wrong. Yo he vivido, bueno, estudié en la Mónica, estudié diseño y no sé si ustedes, pues, pero a mí me preocupaba qué iba a decir la gente de las creaciones que yo hacía, porque la creatividad es algo tan subjetivo que no sabes si a él le va a gustar, a él le parece creativo, a él no, eso, lo otro. O sea, cuando tenemos una idea y sentimos que está bien y sentimos que nos hace feliz y sentimos que nos apasiona, tenemos que perder el miedo de pensar qué es lo que va a decir la gente.
Al final tenemos que hacer cosas que nos hagan felices a nosotros. La lección número 9 va muy de la mano con lo que estaban hablando anteriormente, que es cuestionarnos. Yo, además de ser diseñadora, corría, porque ahora he dejado de correr, pero corrí por mucho tiempo y encontré este video que dice "Why do we run?" o "Why do you run?". Entonces es este típico video motivacional de las razones por qué la gente corre. Y entonces, bueno, obviamente lo vi y terminé llorando porque es súper emotivo. Ves a este montón de gente corriendo en estas situaciones súper extremas, en el frío de Alaska, después de 5 horas tratar de llegar a la meta. Entonces yo me pregunté a mí misma, ¿por qué diseño? ¿O para qué diseño? ¿Por qué creo? Entonces, bueno, obviamente no encontré la respuesta en el momento, sino que solo se sumó a más de las preguntas que estaba atacándome en ese momento. Y luego después volví a toparme con esta canción. Todos la conocemos, es una canción escrita por los Beatles. Me pareció de que llegó a mi vida nuevamente en un momento donde lo necesitaba, en un momento en donde solo tenía que dejar ser lo que fuera que iba a venir, pues. Si yo tenía que estar aquí, era por una razón, tenía que vivirlo, tenía que estar feliz, tenía que comenzar a simple y sencillamente crear, diseñar sin ningún paradigma, sin ningún temor a nada. Y me parece súper linda esta imagen porque este niño está viviendo muchas cosas alrededor de él y él, a pesar de todo, siempre sigue cantando apasionadamente. Entonces creo que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que inspirarnos, tenemos que atrevernos, tenemos que cuestionarnos las razones por lo que hacemos lo que hacemos y tenemos que dejar ser lo que la vida nos responda que vamos a hacer. Después de haber encontrado todas estas lecciones en mi vida, se me presentó la oportunidad de poder hacer una colección y la presenté en el Museo Marte. Y lo único que podía pensar en ese momento era lo que yo estaba viviendo. Pero yo decía, ¿cómo voy a hacer eso? Y se lo voy a decir al mundo. O sea, me daba un poco de pena, pues, porque la inspiración de esta colección era un corazón roto. Porque así me sentía yo. Tenía el corazón roto. Y entonces, saber de que el mundo lo iba a saber, yo decía como, ¿será que van a pensar que soy cursi, que qué ridícula, eso, lo otro? Pero al final no me importaba, pues, porque mandé el mensaje que quería mandar, que era poder transformar algo feo, un sentimiento negativo, en algo bonito. Y entonces esto fue lo que presenté y me pareció que marcó muchísimo mi vida a nivel de procesos creativos, porque comencé a quitarme muchas barreras que uno mismo se pone, porque al final uno mismo es el que crea los problemas en su mente para cuando tiene que hacer proyectos y demás. Entonces, en esos días conocí al que ahora es mi esposo. Y bueno, fue toda una aventura, obviamente, ¿verdad? Pero él me enseñó esta foto, que es un salto que él hizo, obviamente no es él, ¿vea? Pero es un salto que él hizo en una ruta de obstáculos. Y este salto se llama Leap of Faith. Y entonces es un tronco, obviamente está alto, pues son yo no sé cuántos metros, está alto. Y entonces, por más que traten de alcanzarlo, no lo logran alcanzar. Y lo único que tienen que hacer es, ni modo, saltar y tratar de agarrarlo. Obviamente, me pareció súper interesante, pero lo peor de todo es que me hizo vivir una cosa muy similar. Me llevó a, si le podemos dar play, me llevó a este lugar que queda por allá. Relajación. Y es un péndulo. Yo le tengo pavor a las alturas, como no les puedo explicar. Entonces, mientras yo estaba ahí, uno mismo se tiene que soltar. Entonces, es horrible, porque son como más de 10 metros, o sea, está agarrado, pues, y es un columpio. Vamos, tranquila, y me acuerdo que yo temblaba, yo le decía, yo no quiero, yo no quiero. Esa. Y no me podía soltar. Y al final Y te vas a soltar. me acuerdo que me solté, ya lo van a ver, me acuerdo que me solté y comienzo a gritar como loca, pero de repente entro en shock y me quedo muda.
muda completamente. Y él me decía, ¿estás bien? Y yo, no. Bueno, el Ya punto de pasó lo todo eso difícil. es de que siento que la vida a mí me enseñó todas estas lecciones por una razón. El mono Y inverso. es la siguiente razón. Tuve la oportunidad de que me invitaran a participar a diseñar el uniforme de la delegación que nos iba a representar en las Olimpiadas. Cuando me llegó la invitación, solo con que me llegara la invitación, yo dije, puchica, suficiente. Yo ya hice suficiente. Yo he sido reconocida como diseñadora de moda, por eso me han invitado. Entonces, para mí eso ya era ganancia. De haber regresado hace 3 años y que en 3 años pudieran reconocerme como una diseñadora de moda y que me invitaran a diseñar algo tan importante, yo le decía a mi mamá, no me importa si gano o no gano, solo con esto significa muchísimo para mi carrera personal, pues, o sea, mi mente, mi seguridad. Entonces, a la hora que yo comencé a diseñar, lo comencé a diseñar pensando en que no iba a ganar, porque había gente que, o sea, habían más diseñadores invitados que tenían reconocimiento internacional, que también eran salvadoreños. Entonces yo dije, o sea, una niña que acaba de comenzar, lo más probable es de que elijan a alguien con más trayectoria, pues. Entonces yo dije, bueno, si yo no voy a ganar, voy a hacer lo que yo quiera. Y entonces yo me imaginé la inspiración que ya todos saben, el Salvador y demás. Acepté quiénes éramos verdaderamente y tomé las referencias que existen aquí en el país. Porque ¿qué es eso de que querramos vernos como la gente de afuera e ignoremos los que de verdad somos? Entonces, fue una experiencia súper linda porque hice ese mismo proceso. Me inspiré, me atreví, me acepté como era, cuestioné y siento que ha sido un regalo que la vida me ha dado a mí, que tenía que compartirlo con ustedes, que es esto. Que la lección es que la creatividad es exactamente igual que emprender, pero es exactamente igual que el sentimiento miedo. Y es en donde podemos dar un salto de fe. Muchas gracias.